Se estima que el 70% de usuarios de cibers en los años 2000 estuvo expuesto a algún tipo de actividad ilegal sin saberlo, y es probable que tú fueras uno de ellos. Mucho se ha hablado de los aspectos positivos de los cibers, estos establecimientos que llegaron a formar parte importante de nuestra vida diaria en toda Latinoamérica. Los cibers eran, por así decirlo, el punto de encuentro por excelencia de todos los jóvenes y algunos señores. Ahí se pasaban las horas a 10 pesos chateando en Messenger, jugando Grand Theft Auto o descargando música en Ares. Eran casi como un segundo hogar y el comienzo de una era digital. Y lo sé, hoy resulta muy nostálgico recordar esa era, pero sin dejarnos cegar por la nostalgia, es bueno también hablar del lado oscuro de estos lugares. Así que en los próximos minutos vamos a explorar los peligros y cosas turbias a las que te enfrentabas cada vez que entrabas a un ciber. Así que comencemos. ¿Te acuerdas cuando ir al ciber era la única forma de conectarte? Esos días ya quedaron atrás. Ahora esos lugares que alguna vez fueron el epicentro de nuestra temprana vida digital están desapareciendo a un ritmo alarmante. Es increíble pensar que en 2010, al menos en México, había más de 30,000 cibers. Para 2020, ese número ya se había reducido a menos de 5,000. Y hoy apenas quedan unos miles. Y toda esta caída comenzó con la accesibilidad a las computadoras, la llegada de los smartphones y el internet en casa, sumando además la pandemia. De repente, ya no podíamos ni necesitábamos salir de nuestras casas para navegar por internet, chatear con amigos o jugar en línea. Estos negocios, enfrentados a una crisis existencial, empezaron a buscar formas alternativas de generar ingresos. Algunos se reinventaron con las consolas de videojuegos, otros como centros de impresión y fotocopiado, algunos como lugares para reparar equipos de cómputo o celulares, y muchos otros se combinaron con tiendas comunes. Es un giro interesante, pero no todos los cibers tomaron este camino. Otros optaron por ofrecer servicios más cuestionables. Y es aquí donde la historia toma un rumbo oscuro. Lo que antes era un espacio inocente, donde íbamos a conectarnos con amigos o a descubrir el vasto mundo de internet, se convirtió en algo muy diferente. Te cuento rápido. En la ciudad de Tijuana, por ejemplo, las autoridades clausuraron un ciber por permitir el consumo de drogas y la visualización de pornografía. Pero eso no es lo más alarmante que vamos a ver en este video. Es algo triste pensar cómo estos espacios, que alguna vez fueron símbolos de progreso y conexión, ahora son vistos con sospecha y algunos ya no te transmiten ese sentimiento de confianza y seguridad que antes sí. Volviendo un poco al pasado, ¿recuerdas cuando ibas a un ciber, conectabas tu USB para guardar tu trabajo de la escuela o tus descargas y salías con una memoria llena de ese molesto virus que te llenaba todo de acceso directos o hasta te ocultaba tus archivos? Y peor aún, podías infectar otras computadoras con tan solo conectar esa memoria USB. Hoy suena algo hasta nostálgico y era más común de lo que muchos creen. Como los cibers se convirtieron en verdaderos centros de acceso y descarga de contenido pirata e ilegal, películas, música, videojuegos, programas, los virus se propagaban como la pólvora entre las computadoras. Ares, Emul, LimeWire y otros programas de intercambio de archivos eran el medio perfecto para la distribución de malware. Un estudio reveló que un alto porcentaje de las computadoras en los cibers estaban infectadas con algún tipo de malware, y si te tocó esas épocas, seguro que también lo puedes confirmar. Lógicamente, había cibers que sí tenían buen antivirus, pirata probablemente, pero muchos otros ni siquiera tenían eso. Los dueños a veces eran cómplices de esto, pero víctimas de su propia ignorancia. Muchos no actualizaban el antivirus o simplemente no lo tenían. El resultado, computadoras que funcionaban cada vez peor, llenas de ventanas emergentes y programas maliciosos. De por sí, ya muchas eran lentas por los modestos componentes, imagínate ahora llenas de virus, más frustración. Usuarios más paranoicos han comentado en foros que algunos dueños de cibers cruzaban la línea aún más, instalando programas para robar información de los usuarios con keyloggers que ponían en riesgo tus contraseñas, tus datos bancarios y demás. Pero no hay evidencia para respaldar esto, solo queda la duda. Además, la piratería no solo quedaba a manos de los usuarios. En la mayoría de los establecimientos, los programas de las computadoras no eran originales, sino craqueados. Y al menos en México, las autoridades no hacían ni hacen nada en estos casos. Y para el dueño, lógicamente era muy fácil y un ahorro hacer estas prácticas en lugar de pagar 30 licencias como para 10 programas diferentes, como si lo tenían que hacer en otros países de primer mundo.
Y es más, muchos todavía tenían el descarado servicio de cobrar por instalar programas supuestamente originales cuando en realidad eran piratas. Otra actividad paralela en los cibers que incluso al día de hoy sigue existiendo. En retrospectiva, los cibers de aquella época eran como un campo minado. Cada sesión te la jugabas a salir infectado. Así que la próxima vez que sientas nostalgia por esos tiempos, recuerda, no todo era tan bueno como hoy parece. Detrás de esa fachada de conexión y entretenimiento, los cibers escondían un mundo de deseos prohibidos. Rápidamente, estos lugares se convirtieron en refugios secretos para acceder a contenido para adultos. Muchos adolescentes tuvieron su primer contacto con la pornografía en estos lugares. Si bien en la mayoría de los cibers no estaba permitido por lógicas razones y ni tenías la privacidad, a muchas personas les valía. Y a ver, muchos otros ni siquiera lo buscaban, pero entre los archivos de las carpetas era común y a veces inevitable encontrarte con material de este tipo, descargado por alguien que había usado esa computadora antes que tú. Algo un poco turbio y asqueroso pensar si hicieron algo más en ese espacio donde ahora te encontrabas. Es más, algunos establecimientos conscientes de esta demanda adoptaron las famosas cabinas privadas y cobraban o cobran tarifas especiales por el acceso a este tipo de contenido. No creo que fuera accesible para menores de edad, pero la verdad está algo turbio, ya que muchas veces estas cabinas se convirtieron en espacios para actividades sexuales clandestinas. Y así, lo que comenzó como un lugar para navegar por internet, hacer la tarea o jugar GTA, se transformó en un escenario para encuentros íntimos y, en casos más extremos, en prostíbulos encubiertos. En este caso, las autoridades sí tomaron cartas en el asunto, pero lo veremos más adelante. En retrospectiva, es algo no sé si triste, pero sí extraño cómo los cibers que alguna vez fueron símbolos de progreso tecnológico se transformaron en puntos de encuentro para actividades ilegales de todo tipo. Imagina esto, mientras tú estabas cometiendo crímenes en el GTA, en la computadora de al lado podrían estar planeando un crimen verdadero y coordinando una operación de tráfico de drogas. Suena un poco tonto y a película, ¿verdad? Pero era más real de lo que crees. En diferentes países, y no solo de Latinoamérica, grupos delictivos encontraron en estos lugares el escenario perfecto para sus operaciones. Desde el anonimato que ofrecía Internet a través de estos lugares, combinado con la falta de supervisión en muchos cibers y la fachada del lugar inocente. Solo piénsalo, era un lugar perfecto para el crimen. Y no es secreto que muchos grupos criminales usaban computadoras públicas para comunicarse y planear sus actividades. Pero la cosa no se queda ahí. Desde mi experiencia personal, te puedo decir que algunos cibers se convirtieron en verdaderos centros de reclutamiento para el crimen organizado. Imagínate, entrabas buscando conectarte con amigos y podías salir involucrado en una red criminal. Los delincuentes aprovechaban la estupidez de algunos jóvenes, ofreciéndoles dinero fácil o una falsa sensación de pertenencia. Lo más alarmante es que algunos dueños de cibers eran cómplices activos en estas actividades ilegales, ya sea por codicia o por miedo, permitían que sus establecimientos fueran utilizados para estos fines oscuros. Uno de los negocios más lucrativos e ilegales es la venta de documentos falsos. Si bien hay muchos lugares en todo México donde se realizan estas actividades y supongo que también en otros países de Latinoamérica, te pongo el ejemplo del estado de Durango, donde apenas el año pasado la Fiscalía desmanteló una red de corrupción que utilizaba cibers en al menos 5 municipios. En estos lugares podías pagar para alterar la base de datos del registro civil local y nacional para la expedición ilegal de documentos falsos. Esta operación involucraba tanto a funcionarios públicos como a particulares. ¿Te das cuenta? Ya no es una simple persona usando Photoshop, sino que ya estaba todo relacionado a gobiernos corruptos. Además, algunos cibers se volvieron fachadas ideales para lavar dinero. ¿Por qué? Simple. El flujo constante de clientes pagando en efectivo por acceso a Internet, impresiones y copias hace difícil rastrear el origen de los ingresos. Así, era más fácil mezclar dinero ilícito con ganancias legítimas. Si bien no encontré noticias para ponerte algún ejemplo, te aseguro que sí han existido varios casos. Algo más turbio que sí encontré es que en 2016, en León, Guanajuato, las autoridades clausuraron un ciber que no solo permitía el acceso a
sino que también ofrecía encuentros sexuales en cabinas privadas. Pero esto no es un caso aislado. Cientos de situaciones similares se reportan en diferentes estados. Por ejemplo, en Chiapas, en 2015, salió a la luz que algunos cibers funcionaban como bares ilegales, exhibían contenido explícito y ofrecían sexo al mejor postor. En Morelia, el mismo año, varios cibers fueron clausurados cuando se descubrió que funcionaban como prostíbulos. Estos locales permitían el consumo de drogas y el acceso a menores de edad. Incluso se dice que esta red de cibers clandestinos se extendía a otros estados, como Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. Pero uno de los casos más alarmantes salió a la luz el año pasado en Cancún. La Fiscalía de Quintana Roo descubrió que un ciberlocal operaba como un centro de trata de personas y abuso infantil. Las autoridades encontraron material de explotación infantil almacenado en las computadoras, revelando una red de abuso operando a plena vista. Aquí ya no solo hablamos de pornografía o de encuentros clandestinos, estamos hablando de un negocio oscuro y retorcido que involucraba a personas privadas de su libertad. Y como estos, hay muchos otros casos de cibers relacionados con el narcotráfico, la trata de y servicios ilegales, de los que puedes encontrar información con una búsqueda rápida en Google con las palabras cibercafé y delito. De ahí en fuera, apuesto que hay muchísimos casos más que aún no han sido descubiertos. Al final, los cibers son un reflejo de lo bueno y lo oscuro que la tecnología trae consigo en países latinos. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna experiencia turbia en un ciber? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.